Mati, ¿te sacaste la barba? El hermanos. Ah, el hermano. El hermano menor. Bueno, buenas tardes. Como continuación de la conversación anterior, a todos y todas, bienvenidos a este conversatorio que viene siendo un hilo o intenta ser un hilo alrededor de las estrategias de la clase trabajadora, las herramientas que sabemos construir desde el campo popular. En las veces anteriores estuvimos repasando historia de nuestra clase, en el pasado, en la actualidad. También tuvimos un conversatorio sobre la comunicación como herramienta de transformación social y en esta oportunidad estamos muy contentas del área de formación de pensar a la educación, ¿no? Como también una herramienta de la clase, desde la clase y para la clase, ¿no? Con una perspectiva emancipadora. Por eso el título que tenemos para hoy que nos convoca, que es la educación popular y clase trabajadora, una perspectiva de emancipación. Y para esta ocasión nos acompañan Laura García Tuñón, una gran compañera, igual él y ella se van a presentar ahora, pero me toca honrarlos con los títulos honorables que tienen cada uno y cada una. Laura García Tuñón, una compañera histórica de Capital, de la central de la Capital, docente ya jubilada, ex legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y militante de la educación popular. También integra el equipo del ENDIEP, que es Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, que seguramente ella va a estar contándonos, y también Oscar Vallejos, nuestro compañero, nuestro flamante compañero actual secretario de Formación de la CTA Nacional, secretario general de ADUL, que les regalan esos mates tan lindos, y secretario adjunto también de la CONADO Histórica. Igual en este Zoom, compa, si quieren dejar los micrófonos abiertos, al resto digo, para que quédense tranquilos, sé que no van a interrumpir. Si vemos que hay alguien infiltrado o infiltrada, haremos lo propio, pero puede ser un encuentro ameno este más que otros. Así que bueno, con estos dos compas vamos a estar abriendo. Laura, Oscar, no sé quién de los dos quiere contarnos. En primer principio nosotros les pedimos a ambos que nos cuenten un poquito de sus trayectorias y biografías, un poco para saber desde dónde están posicionados, situados y situadas para conversar este diálogo hoy. ¿Vas, Laura? Dale. Bueno, Buenísimo. así como dijo Ana, soy maestra jubilada. Yo en realidad decidí estudiar para el profesorado allá lejos de hace tiempo, cuando terminé la escuela secundaria, que era en plena dictadura, en el año 1979, eh, un poco porque me interesaba la educación, me interesaba dar clases, yo cuidaba niños como para tener unos pesos mientras estudiaba en secundario y bueno, me gustaba darles clases. Pero a la vez, yo en realidad quería estudiar historia en la universidad, pero me daba mucho miedo la dictadura, conocía todo lo que pasaba, me aterraba poder estar en manos de lo que ocurría en la dictadura y sobre todo porque tenía familiares que estuvieron detenidos desaparecidos y que estaban presos y que nos amenazaban bueno, y todas esas cosas que pasaban. Entonces me metí en el profesorado, que fue re difícil, no por lo que uno estudiaba, sino porque era un bombardeo de las profesoras que eran terribles, que por ejemplo yo quedé embarazada mientras estaba estudiando y me decía, veo que usted no se ha casado, me dijo una profesora, y que está embarazada. Sí, sí, bueno, va a tener un animalito, no un niño. Así, esas cosas nos decían las profesoras del profesorado, ¿no? Y después no pude trabajar hasta casi mitad de 1983, porque estaba en una supuesta lista negra que no me permitían trabajar, hasta que, bueno, empecé a trabajar como maestra y empecé a buscar y a bucear y a buscar por mi cuenta, porque la formación que había tenido era un poquito retrógrada, y enseguida, en cuanto tuve un cargo un poquito más largo que esas suplencias cortitas de 2 o 3 días, me afilié al sindicato de maestros, que en esa época era Unión de Maestros Primarios, y también empecé a buscar Emilia Ferreiro, Berta Braslaski, a pesar de que ella se peleaba muchísimo con Paulo Freire,
bueno, a través de ella empecé a conocer a Paulo Freire por sus peleas que tenía, ¿no? En sus debates teóricos. Y también llevar esos debates, esas iniciativas, intentaba llevarlas al sindicato, que era también muy difícil porque no les interesaba demasiado las cuestiones pedagógicas en esa época, y hasta que llegó Marta Maffei. Hasta cuando recién llega Marta Maffei, arma todo un dispositivo de, de, de formación de los maestros y las maestras de todo el país, y yo me engancho en eso y empecé a nutrirme cada vez más de lo que es la educación popular, ir a los foros, después años más tarde, a los foros mundiales, y después estuve militando en la Carpa Blanca, ayunando, y a raíz de eso empezar a conocer a compañeros y compañeras de todo el país, y después me metí en la conducción del sindicato y después en la conducción de la CTA, en CTA Capital, que fui secretaria de formación, y ahí también se abrió todo un mundo de los movimientos sociales y la educación popular con el que me fui nutriendo, participando y armando distintas estrategias de formación desde la perspectiva de la educación popular. Así que, y a partir de ahí, sigo mi militancia mayor hoy, a pesar de estar jubilada, es con los movimientos sociales y la educación popular. Un poquito como para contar desde dónde hablo. Te agrego que fuiste directora de género también de la CTA Nacional, Es verdad, ¿te porque el tema de acordás? género es también, Y el te tema de agrego que género, anduviste por la legislatura porteña también. sí, pero es cierto, yo muchas veces digo, me presento como maestra. Lo de haber sido diputada de la ciudad fue una circunstancia, que si bien partió desde la CTA y tenía mucha implicación la CTA Capital, bueno, era un momento, pero lo que me define más es ser docente y, y la educación popular sobre todo, y el encontrar a través de la educación en cómo poder transformar. Pero es cierto, y género, hoy sigo formando un espacio de mujeres también en General Rodríguez, así que sigo también con el espacio género. Bueno, gracias Laura por ese relato, porque yo no la conocía, Laura, habíamos compartido el espacio. Eh, bueno, Luana Berkins, que es la travesti, la travestiarca, como decía ella, decía, bueno, hay dos relatos que nosotros contamos, ¿no? Cómo nos presentamos ante los demás, pero lo más importante es qué nos contamos a nosotros mismos de nosotros, ¿no? Y entonces ese doble aspecto, ¿no? Cada vez que nosotros nos contamos, nos narramos, también es algo que nos decimos a nosotros, ¿no? A nosotras. Y entonces, ¿qué me cuento a mí, digamos, en relación con lo de la educación? En principio, una condición de clase, y es que la educación era para nosotros una condición obligada, ¿no? Y educarse era pasar por las certificaciones del Estado, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quería decir. Quería decir un poco más, pero no quería decir menos que eso. Que nosotros teníamos que educarnos, hacer la escuela primaria, hacer la escuela secundaria, y después apareció la exigencia de la universidad, que también era un poco raro. Yo fui el primer universitario de mi familia, entonces eso, para decirlo así, nos definió, me define como clase, ¿no? Para mi momento histórico, la educación era una obligación por esa promesa. Ayer estuvimos en el acto de la FENAT y la ministra eh, planteó que el país se definía por una política de ascenso social, ¿no? Entonces, pero para nosotros, parte de ese ascenso social era la educación. Entonces, eso quiero decir, y yo soy el fruto de eso, de ese principio ideológico poderoso, y que mis padres, mi madre y mi padre, sostuvieron con firmeza. Y entonces en mi familia, todos los 5 hermanos que somos, las 5 hermanas, hemos atravesado procesos, hemos terminado toda la escuela secundaria y 4 de los 5 hemos tenido educación superior, ¿no? Y yo fui el primero en tener la educación superior universitaria. Eh,
Y entonces es la universidad. Para mí, digamos, yo soy docente universitario, trabajo como docente en la universidad. Para mí la universidad me constituyó además en un ser político, ¿no? La universidad hace eso con nosotros. Como es una institución cogobernada, los estudiantes, las estudiantes estamos en cierta medida obligadas y convocadas a hacer política en la universidad. Y eso nos afecta más o menos. A mí me afectó muchísimo y eso me ha constituido a mí como ser político, ¿no? Y entonces, y fue estudiando en la universidad que descubrí que me interesaba el trabajo universitario, ¿no? No es que yo contábamos con mis hermanos que nos encontramos hace poco, qué queríamos ser cuando éramos chicos, y yo no es que quería ser docente universitario, no estaba esa posibilidad. Entonces eso fue un descubrimiento que hice en la universidad. Entonces, cuando descubro que la universidad era para mí, digamos, ¿no? Este es un lugar que yo quiero, y también esa es una condición interesante, porque los de las clases populares no somos docentes universitarios, son la gente acomodada, la gente de clase media es la gente que da clases en la universidad, ¿no? Pero es raro que alguien de un sector popular dé clases en la universidad, ¿sí? De hecho, una maestra mía, se llama Dina Cementerio, me decía, qué notable, dice, vos sabés lo más, pero no lo menos. ¿Y qué me quería decir ella con eso? Que me lo decía cariñosamente. Lo que ella me quería decir es que no tenía la cultura general básica de clase para estar en la universidad. Eso es lo que me quería decir. ¿Entiendes? Y entonces, y eso, eso es lo que está en juego siempre, ¿no? Entonces, nosotros como clases populares, yo no tenía una biblioteca en mi casa, quiero decir. Entonces, bueno, por ejemplo, generalmente las clases medias, antes, ¿no? Ahora quizás ya las clases medias ya no tienen más bibliotecas, digamos. Pero antes, qué sé yo, un conocimiento de los mitos griegos, generalmente la gente estaba, ¿no? Sabía de eso, yo no tenía ninguna noticia de eso, entonces eso lo aprendí en la universidad, ¿sí? Y entonces, y aprendí en la universidad a tener la capacidad de producir abstracción y teorización sobre esos mitos griegos, pero los conocí en la universidad, entonces, pero la gente de las clases acomodadas ya sabían eso, ¿no? Y entonces eso es lo que ella me quería decir de saberlo menos. ¿No? En el sentido, ¿qué sería saberlo menos? Aquello que uno trae sin trabajo, ¿no? Por haber pertenecido a una clase, por haber... Entonces yo, a pesar de tener una relación con la biblioteca popular de mi ciudad, que es San Cristóbal, bueno, al pertenecer a la clase trabajadora, o más bien, ni siquiera a la clase trabajadora, a la clase más plebeya, digamos, porque mi papá era changarín, digamos, y mi mamá era sirvienta, ¿no? Entonces, la clase plebeya eh, tenía esa particularidad. Pero insisto, había ese principio que incluso los había exigido a mis padres, a mi madre y a mi padre, de aguantarse a no mandarnos a trabajar a nosotros, ¿no? Entonces dicen, bueno, sufrían, nosotros trabajábamos en las vacaciones, hacíamos changas con mi hermano, pero estaba ese principio. Entonces le decían, bueno, manden a trabajar a sus pibes para no ser tan pobres, y mis viejos aguantaban, mi vieja aguantaba, y ella salía a trabajar y nosotros íbamos a la escuela. Entonces, pero más allá de eso, había, y creo que eso es lo interesante para conversar, lo que uno podría llamar una cultura que la clase te ofrece. eh, Algunos sociólogos hablan incluso de un modo de habla, de un modo de razonar que la clase te ofrece, y que la escuela, sobre todo la escuela estatal, arranca con eso, ¿no? Arranca sobre eso, y entonces quienes venimos de las clases plebeyas tenemos que reponer dos cosas, lo menos, como me decía Dina, y lo más, ¿no? Y lo menos, la escuela no trabaja sobre lo menos, la escuela presupone lo menos. Y entonces, pero para nosotros, para nosotras, ese es el desafío, ¿no? Reponer ese faltante de clase que la escuela eh, trabaja sobre eso, pero no lo enseña. Arrancaría por ahí. Gracias, Cumpas. Bueno, yo voy a ir tirando algunas preguntas y después el resto de las Cumpas que están, también estamos habilitados a ir conversando. Cualquier cosa, abren los micrófonos y interrumpen. Pero un poco a raíz de lo que nos comentan Laura y Oscar, de sus trayectorias, y también hoy pensando en este momento, pensaba Lau en la importancia del CETERA en la conformación de la CTA, ¿no? Y la pregunta un poco va en función de eso para ustedes, ¿no? Para Laura, para Oscar.
¿Cuáles son las herramientas que desde la pedagogía crítica o de la educación popular han sabido aportar al campo popular, a la organización de la clase trabajadora, ¿no? Desde la educación, desde la formación, desde los márgenes, tal vez, de la educación más formal, ¿qué herramientas ha aportado para poder pensar el sindicalismo, para poder pensar organizaciones del campo del pueblo? Esa sería como la pregunta. Bueno, yo vuelvo a empezar. Eh, por un lado, la irrupción en los años 70 en Latinoamérica de la educación popular fue una ruptura epistemológica Se quedó congelado. Ay, a ver si está. Ah, no fue solo a mí, ustedes tampoco la escuchan, ¿no? Sí, se Se congeló. habrá caído. Entonces, mientras tanto, podés seguir vos, Oscar, hasta que pueda retornar Laura. Bueno, Ahí les. Ah, no, pero está sí, conectada. sí, pero está congelada, Sí, quiere pero decir que está, todavía no. Ahí se cayó. ahí salió. Listo. Ahí está. Bueno, Ahí está. listo. volví, Entonces, sí. volví. Ahí Ahora está. sí, Laura. Ah, esa relación entre práctica, teoría, práctica, esa retroalimentación, todo eso lo supuso la- lo, lo introdujo la educación popular con Freire, que no era, porque era un maestro buenito que se le ocurrieron estas cosas, sino que era producto de una sociedad que estaba construyéndose. En lo que armó fueron esas herramientas que le servían a la clase trabajadora para eso. Y nos empezó a dar fundamentos para pensar otra educación, pero para poder construir otro país. La educación popular no es solo para saber más y más bonito, sino para poder transformar la realidad y la sociedad en la que estamos insertas. Y esas son las herramientas que nos dan como clase. La educación popular tiene sentido solamente si se piensa para esa transformación, para transformar y pensar el mundo. Y a esos trabajadores y trabajadoras, para pensarse, no que voy a aprender mucho más, sino para aprender, para construir sujetos críticos, para poder transformarse a sí mismos, para transformar el entorno donde están. Eh, la educación popular es liberadora o no es educación para mí. Y tiene una característica de impulsar el diálogo, el encuentro, la reflexión constante. Y eso nos da herramientas como clase trabajadora. Nos propone leer críticamente todo lo que nos rodea, que si no podemos hacer esa lectura crítica, difícilmente podamos hacer esa transformación que necesitamos. Eh, nos fortalece a crear estos comunes para esa transformación, nos fortalece para crear esos comunes, para construir esos colectivos necesarios para poder pensarnos como clase trabajadora. Y le da poder, nos da poder como clase, nos da poder a las capas populares para decidir de qué manera organizarnos, de qué manera hacer pensar y hacer sentir nuestras demandas y armar luchas que nos sirvan para poder conseguir lo que queremos. Es pensar la formación de los trabajadores y las trabajadoras desde esa perspectiva de la educación popular, creo que nos da herramientas para esa emancipación que necesitamos y que queremos. Pero todavía nos queda mucho para hacer todo. Por ahí empiezo. Sigo con la condición biográfica para mostrar por qué yo empecé a pensar esta cuestión de la educación más la idea de un colectivo político, ¿no? Entonces, nosotros, como les dije, mi padre era changarín y entonces en algún momento consiguió trabajo de policía. Y entonces cuando le dieron el trabajo de policía estaba preso, para, para que ustedes vean esa historia larga que viene entonces entre los muchachos de las clases populares y la policía como una salida. Y esa salida que fue tremenda para él, ¿no? Piensen ustedes en la vida de un changarín que se arma todos los días y trabajar afuera, a ser alguien que ingresa en una estructura jerárquica. Entonces le dan un traslado le dan el trabajo en Venado Tuerto. Y entonces allá vamos nosotros como familia.
Y entonces mi madre y mi padre siempre se cuentan en relación con la educación, ¿no? Mi madre fue abanderada de la escuela, mi padre, dice él, se mandaba solo a la escuela y entonces eran buenos alumnos, los dos eran buenos alumnos, han terminado la escuela primaria. Y cuando llegamos a Villa Cañas, que fuimos a vivir a la ciudad de La Chiquilla y Legrand, alquilan una casa y nos toca fin de año y mi padre le regala un sol de noche a mi mamá para fin de año. Y entonces me dicen, ¿por qué le regala un sol de noche? Entonces a mí siempre me quedó eso, ¿por qué le regala un sol de noche en el año 72 y donde había luz eléctrica? Porque mis padres ni siquiera sabían hacer las gestiones de cómo se obtenía la luz eléctrica. ¿Entiendes? O sea, la educación es mentira que la educación argentina había formado. Eso es un mito de la educación argentina. Mis padres habían hecho todo lo que tenían que hacer y no fueron capaces de defender sus derechos ni de pensar en la ampliación de los derechos. ¿Se entiende? O sea que para que la educación pueda producir eso, tiene que haber una educación popular, tiene que haber una educación donde hay una comunidad que pugna por los derechos. Y en ese contexto solamente los sujetos, las sujetas van a ser capaces de aprender dos cosas, a leer y escribir, y que esa lectura y escritura sirva para defender derechos. Porque, vuelvo a decir, para cuando... Eso es una historia que costó mucho en mi familia procesarla, ¿no? Eh, entender qué había pasado ahí. ¿Por qué nosotros no ingresábamos a la vida de los, en cierta medida, de los asalariados, habiendo hecho todo lo que se supone que? Y entonces uno escucha las historias, la década del 60 pasaba esto. Miren, nosotros en la década del 60 estábamos ahí, en esas condiciones, ¿se entiende? O sea, y eso porque a pesar de haber hecho todo lo que se supone que había que hacer, nosotros en términos de derechos como familia estábamos lejísimos de eso, ¿no? Y Ujú. entonces, también quiere decir esto, al ser parte de una cultura, la más plebeya, casi lo que el marxismo, en las peores tradiciones, habla del lumpenaje, digamos, ¿no? Eh, bueno, estábamos ahí. Eh, uno puede imaginar derechos con la educación de por medio si se pertenece ya a un colectivo, ¿no? Entonces, y de hecho a mí mismo me costó muchísimo hacer todo lo que hacía y pensar que eso era un derecho, ¿no? Entonces, la educación popular arranca allí, para mí, digamos, ¿no? Arranca en la medida en que hay colectivos que piensan. Esos colectivos fundamentalmente han sido los trabajadores, ¿no? Las trabajadoras, solo que aquí en la Argentina y quizá a nivel internacional, al ceder las clases trabajadoras, los colectivos y las colectivas de trabajadores al Estado, que el Estado se hiciera cargo de eso, ¿no? Eh, han perdido la posibilidad de que esa educación se convierta, sea parte de un proceso de educación política, ¿no? Y entonces solamente lo que actuaba es la educación en términos de disciplinamiento, ¿no? Entonces, Ujú. para poder pensar en una estructura emancipadora, en sentido de un proyecto de clase, solo es posible en estos colectivos. Entonces, me parece que, y por eso es importante para mí, digamos, en la revisión, eh, la historia de cómo fue la relación entre la clase obrera y el proyecto de educación, ¿no? Como le contaba a Laura, para mí fue fundamental la lectura del texto de, de Hogarth, de Richard Hogarth, sobre la formación de la clase obrera inglesa, y sobre eso yo descubro esas dimensiones, ¿no? Entonces todavía a nosotros nos falta esa historia, no está claro, no hay un gran relato, para decirlo así, organizador de la formación de la clase obrera argentina y la educación, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de educación, creo yo, hablamos de una cuestión básica, que es eso que se llama la alfabetización, ¿no? Aprender a leer y escribir como condición básica, y después aparecen la matemática y otras cosas. Pero en un grueso es aprender a leer y escribir, y sobre eso se construye todo lo otro. Pero eso, se aprende a leer y escribir, pero sin pensar que eso es parte de un proyecto emancipador, que esas son una herramienta clave sobre eso, ¿no? Entonces, sobre eso aparecen muchos problemas.
¿Te quedaste pensando algo, Lau? Sí, O- sí, Sí, que, te veo. sí, sí, me conoce ya. No, sí, justamente esto de la construcción del colectivo. La escuela de por sí, y la vemos sobre todo ahora, pero con esta historia que cuenta Oscar, viene de hace 1000 años, es una escuela que viene con un modelo que viene de Europa, de donde nos plantean esa instrucción, que era la lectura, la escritura, pero no el armado de un colectivo. Pero nosotros tuvimos historia de intentar algo distinto. No es que sirvió siempre, pero allá lejos y hace tiempo, en la época del anarquismo, el anarquismo armó escuelas para sus propios trabajadores y trabajadoras, armó espacios de formación de mujeres, espacios de formación de niños, intentando justamente para romper eso que hablaba Oscar, que sea una instrucción y que forme a esos ciudadanos que necesitaba el capital, ¿no? Y después hubo una iniciativa que fue tal vez la primera y única iniciativa estatal de educación popular, que fue la CREAR, que fue la campaña de reactivación nacional, que fue mucho más, fue pensada por Tayana Padre, como algo mucho más que una campaña de alfabetización, sino justamente de armar esos colectivos de trabajadores y trabajadoras en las distintas comunidades para pensar otra forma de armar no solo la instrucción de la lectura y la escritura, sino de armar esos colectivos que pudieran transformar su propio territorio. Después pasaron cosas, por problemas políticos en el año 73 fue eso, dejó de funcionar la CREAR, pero todos esos dispositivos y andamiajes que armaron de los coordinadores y coordinadoras de alfabetización siguieron en los territorios. Y el 80 o 90% de ellos fueron detenidos, desaparecidos en el año 76, por lo que habían armado en sus propios territorios. Entonces, claro, hay que pensar la educación no como aquella instrucción que sirve, claro, mejor que sepan leer y escribir la gente, pero que tengan ese andamiaje de colectivo para poder transformar. Si no pensamos en una educación para que que transforme la sociedad, primero que transforme a la persona y que transforme en colectivo, la verdad que es seguir recibiendo instrucción para formar agentes del capitalismo, que lo va formando de distintas maneras. Eso. Oscar, Ahí Fernando levantó la mano. Fernando levantó la mano, gracias. Sí, No lo había porque la visto. verdad gracias. No, que me quedo regulando con lo que están diciendo y, me pregunto entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, yo siempre me pregunto el cómo, o sea, tratar de buscar la pregunta acertada para poder encontrar múltiples respuestas, porque sabemos que no hay una respuesta única. Y viendo o sintiendo de que si la educación no es emancipadora, o sea, si la educación no es emancipadora, es adoctrinadora, ¿no? O sea, nos adoctrina, como decís, Oscar. Y si a lo largo de la historia hemos encontrado algunos momentos en los cuales hemos podido avanzar un poco, como decís, Laura, ¿por qué estamos ahora como estamos con una educación que cada vez nos va para atrás? O sea, los chicos cada vez aprenden menos, los docentes están cada vez más podridos de su profesión. Eh, dónde estaría o cómo, desde dónde podríamos agarrar, cuáles serían los resortes para tocar para que podamos tener realmente una educación emancipadora, una formación, una educación popular en serio? Porque te escuchaba cuando vos decís, Oscar, bueno, lo toma el Estado y entonces de esa manera, y las universidades de alguna manera son autónomas, entonces por ahí al ser autónomas pueden llegar a tener un grado mayor, precisamente de autonomía, valga la redundancia, en su formación, en los diseños, en cómo
en cómo elegir a sus docentes, etcétera, etcétera, cosa que por ahí la educación primaria o la educación secundaria quizá no lo tenga. Pero aún así todo, si bien en la universidad, no todas las universidades, digamos, tienen este dejo de educación popular en donde se vea Sí. esta emancipación, ¿no? O este proyecto emancipatorio. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde podemos trabajar esos resortes? O sea, si desde el Estado como tal no podemos, me refiero a cambiar la formación docente, los ministerios de educación, etcétera, para poder retrotraernos un poco y empezar a decir, bueno, acá es el quiebre, haciendo más o menos estas cuestiones podemos empezar a encauzar esa formación, esa educación popular y emancipatoria que realmente necesitamos, ¿no? Espero no haberme hecho Bueno, tanto quilombo, pero es muy, eh, me- primero, yo creo que aparece el concepto de dispositivo nos puede ayudar acá. ¿En qué sentido? La educación es un dispositivo, entonces es como si fuese, ¿no? Uno ingresa a un dispositivo que hace su trabajo, ¿no? Entonces, en ese dispositivo, y ahora no lo hace tan bien, pero entre la década del 60 y la década del 80, pongamos, hacía ese trabajo. Digo, está en problema porque no hace lo básico y es que aprendan a leer y escribir, digamos, ¿no? Des- Después ahora está mucho más mirada, más vista, qué resulta de aprender a leer y escribir hoy. Pero antes no se estudiaba tanto, no estaba tan a la vista, no era un objeto de investigación como sí lo es hoy, pero tampoco es un objeto de problemas como lo es hoy. Entonces, ese concepto de dispositivo es? Hay un dispositivo de enseñanza, de educación, y entonces la gente ingresa y el dispositivo hace su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, ingresa alguien que no sabe leer y escribir, sale alguien que sabe leer y escribir, ¿no? Y ese es el dispositivo. Pero el dispositivo, además de enseñar a leer y escribir, es, eh, te enseña, por ejemplo, a regularmente estar bajo control. Entonces, uno entra al aula y el maestro te controla todo, ¿se entiende? Te controla el tiempo, te controla el cuaderno, te controla hasta cómo respirás, ¿no? Eso es lo que los Foucaultianos llaman el proceso de disciplinamiento en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso claramente servía para la fábrica. La fábrica después ya no te tenía que enseñar eso, porque vos lo aprendías en la escuela, en ningún otro lado, y lo aprendías mansamente, digamos. ¿Se entiende? Entonces, vos arrancás a la escuela y de buenas a primeras, imaginemos eso, el ejemplo que yo siempre pongo para conversar con los estudiantes, ¿no? Las estudiantes. Vos te renegabas con tus padres, te pegaban una cachetada, te pegaban con el cinto. Antes nos pegaban con el cinto, ¿cierto? Eso le reclamo siempre a mi madre. Pero te tenían que enseñar dos cosas. Te pegaban con el cinto y además te convencían que eso era por tu bien. ¿Se entiende? Y entonces eso era por tu bien, había que hacer un trabajito, porque nosotros nos renegábamos con eso. Yo le decía, cuando sea grande, la vas a ligar. ¿Se entiende? Pero en la escuela no, en la escuela hacía lo mismo y todos éramos mansos, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que digo, aprende, pero nadie le enseñó a alguien que pasaba por el dispositivo a pensar la naturaleza del proceso que estaba ocurriendo con los estudiantes, consigo mismo, digamos, ¿se entiende? Entonces, solo puede haber educación emancipatoria si alguien puede pensar sobre lo que está ocurriendo cuando se educa, ¿no? Es decir, hacer reflexivo ese momento educativo. Y el para qué uno se educa y por qué tiene que atravesar ese proceso y que ese proceso es doloroso y que además el proceso es transformador, que uno entra de una forma y sale de otra. ¿Se entiende? Entonces, para que eso sea posible, ese proceso reflexivo en los dispositivos que mencionaba Laura, que se empieza a dar sobre todo con la educación de adultos, porque desde ahí viene la cosa en la década del 70, ¿no? Cuando descubre la gente que se hace cargo de la DINEA, pero eso ocurre más o menos en América Latina, en todos los lugares, descubren que la gente que no se había alfabetizado cuando era chica y arrancaba a los 40 años a alfabetizarse y le querían alfabetizar como se alfabetizaba a los 6. Entonces dice, bueno, acá pasa algo, ¿se entiende? Entonces, y desde ahí, en mi hipótesis, ¿no? Desde ahí aparece algo distinto. Dice, bueno, tenemos que hacer distinto. Y entonces dice, ¿y
y tenemos que conectar la actividad de alfabetizar con las actividades de la vida política, las actividades del trabajo. Ahí de alguna manera entonces la educación de adultos tiene nos lega, digamos, ese nuevo problema. Ahí entonces pasan dos cosas. Uno pasa por el dispositivo y puede pensar por qué está pasando, por qué es un objetivo de la vida política, de lo que llamamos hoy política pública. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que eso no ha dejado de ocurrir, ¿no? Siempre, y ahora, además, tenemos una hipótesis sobre un tipo de sociedad que es distinta que la sociedad industrializada, como también converso con los estudiantes y los estudiantes. Los talentos y las habilidades que esta sociedad exige de nosotros es distinta que la de pasar por un mecanismo de supervisión. ¿Entiendes? Es otra. Y la escuela no ha inventado otro dispositivo que no sea el de pasar por la supervisión. Y que todo va bien si se pasa por la supervisión. Y de hecho, acá en Santa Fe, voy a meter un bocadillo, Puyaro, de la Patricia Bullrich de acá, los docentes lo han votado. ¿Y saben por qué lo votaron los docentes? Porque les prometió que los pibes iban y las pibas de la escuela iban a volver a repetir. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la supervisión era lo que había que garantizar, no el contenido de lo que se, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y todavía está presente en las cabezas de los docentes, de las docentes, que el eje fundamental de la escuela es la supervisión, el trabajo de supervisión, y que si uno no pasa el chequeo, tiene que repetir. ¿Entiendes? Entonces me parece que la discusión pasa por ahí, y que entonces toda esa discusión política, o sea, someter a reflexión lo que pasaba con los sujetos mientras se educaban, venía de afuera de la escuela. Si uno no estaba dentro de colectivos que estaban de alguna manera discutiendo, conversando eso, no lo hacía la escuela no te daba ninguna herramienta para eso. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que a los grupos de changarines, digamos, de los trabajadores informales, eran los que más afectaba ese dispositivo, porque en cambio si se pertenecía a la clase obrera y había sindicatos y bueno, había algo más armado ahí, ¿se entiende? Pero venía de afuera de la escuela. Esa es mi explicación. Entonces ahora pasa eso. Para los grupos que vienen de afuera, de alguna manera, que están discutiendo de afuera, de alguna manera están pensando ese proceso. Pero como me gusta decir en estos días, nosotros tenemos padres del siglo XIX, madres del siglo XIX, maestros del siglo XIX, queriendo educar a gente para el siglo XXI. A ver, complicada. No es que es complicada la pregunta que hizo Fernando, sino que hay múltiples respuestas, ¿no? Sin tratar de decir, esta es la verdad de las cosas. O sea, en esta sociedad que han metido desde distintos lados, porque la escuela no es un dispositivo y no está aislada de lo que ocurre desde la sociedad, la política y de las políticas que han implementado hasta ahora. No hubo un solo gobierno de ninguno que haya pensado una escuela distinta. Estos dispositivos, el que creó Tayana, por ejemplo, en el año 1973, allá lejos y hace tiempo, si bien lo pensó para la educación de adultos, ya se estaba hablando de que la educación popular no tenía que estar por fuera del sistema, sino que tenía que ser dentro del sistema, por eso lo plantea desde el Estado, y que no es solo la educación de adultos que está a los márgenes del sistema, sino que tiene que estar adentro. Y qué es lo que, cuando hoy hablaba del sindicato CETERA, ¿no? Como el dispositivo fuerte sindical de los docentes de primaria, ¿no? Universitarios, la CETERA tuvo una defección después de Marta. Yo sigo nombrando a Marta Maffei como la que impulsó una serie de dispositivos de formación para los maestros de todo el país, hacia formación sindical, formación pedagógica, armado de espacios de debate, de ese debate del que hablaba Oscar recién, de cómo reflexionamos acerca de la escuela. Y eso después se rompió. Y se rompió porque el sindicato se plegó a lo que dejó de ser un sindicato que podía pensar en políticas educativas y en políticas pedagógicas, abandonó la pedagogía como una de sus herramientas y se plegó a hacer continuidad de un partido político.
¿no? Y de un gobierno con Néstor y Cristina, ¿no? Ellos se plegaron, prefirieron dejar la pedagogía de lado. Y no es solo culpa de la CETERA, ¿no? Pero hay a nivel mundial una despedagogización del sistema educativo. Y en el medio de todo eso irrumpen también los movimientos sociales tomando la educación en sus manos. Y aparecen a lo largo de toda Latinoamérica, pero en Argentina, desde hace desde el año 2004 más o menos, los bachilleratos populares, los espacios de feminismo popular, los espacios de pensar a las infancias ya no como la guardería, sino que esos espacios de cuidado de las infancias tenían que tener también una forma distinta de enseñar. Pero todavía es muy chiquito y es muy poquito. Y en el medio también fueron cooptadas todos esos movimientos sociales también por el kirchnerismo, donde se les sacó autonomía para poder continuar con esto. Por eso yo defiendo, y ese es mi trabajo actual, digamos, de que los movimientos sociales tomen la educación en sus manos, que no puede ser el monopolio solo del Estado para hacer educación, que el Estado lo tiene que hacer, que el Estado tiene que garantizar y que tenemos que irrumpir con la educación popular adentro del sistema educativo, de todo el sistema educativo, para todas las edades, pero también la potestad de los movimientos sociales de tomar la educación en sus manos, porque no para hacer lo que el Estado no hace, sino porque tenemos los movimientos sociales muchas cosas para decir y para enseñar. Cuando podamos entender y armar esas redes de todos esos movimientos sociales con los educadores y educadoras que están dentro del sistema, que podamos dejar de maquillar la escuela que hoy tenemos. Vivimos maquillándola. Tenemos que romper con ese sistema que tenemos en la escuela para poder pensar, decíamos en la pandemia, vamos a volver distintos, no, volvimos peores, no volvimos distintos, volvimos la verdad que hasta peores. No pudimos armar ese entramado que empezó a hacerse de a poquitito durante la pandemia de manera virtual y después, bueno, también vino todo un hecatombe, ¿no? Desde lo político, económico, pero tenemos que poder armar esas redes que nos sirvan y que una lo que hacen los docentes que están en los distintos dispositivos del Estado con los de los movimientos sociales y tener un control político pedagógico de lo que se hace. Así como alguna idea. Lau levantó la mano. Sí, porque es riquísimo el debate y la verdad que me estaba mordiendo un poquito, pero bueno, siempre desde la cuestión que un poco nos toca atravesar a cada quien y que nos ha tocado a quienes somos defensores y defensoras de la escuela pública, de la universidad pública y en cierta forma de la educación formal sería, ¿no? Esto un poco que lo discutíamos con Laura desde hace tantísimos años, y lo he discutido con los compañeros de la CTA también, fraternalmente, siempre, con Claudio Lozano, con todos los cumpas cuando hablaban de la Universidad de los Trabajadores, entonces yo decía que está piola lo de la Universidad de los Trabajadores, pero yo quiero defender esta universidad pública y no armar una universidad paralela. Por eso nos opusimos un poco a la creación del proyecto al proyecto de creación de la Universidad de Madres también, que era como un bálsamo, digamos. A ver, la universidad pública tiene nichos de resistencia también. Después puede ser una cáscara, cualquiera puede verlo también. Hoy está en crisis como están todas las instituciones, pero Adolfo Pérez Esquivel tiene una cátedra en la UBA, Norita Cortiñas tenía una cátedra, hoy está enferma Norita, pero Norita, que encima siempre nos decía, che, reclamen para que me paguen, porque no me están pagando. Pero bueno, había lugares dentro de lo que es esta organización de la universidad, que por un lado es represora, y represora de conocimientos de alto vuelo. Cuando me refiero a alto vuelo quiero decir más emancipadores, y por allí un poco reproductora de conocimientos más dominantes. Pero bueno, siempre dijimos, por lo menos quien habla, eligió buscar esa universidad pública como territorio de disputa, como la escuela pública, también para mí territorio de disputa, territorio en disputa. Conociendo y reconociendo cada vez más y aprendiendo sobre todo
de aquellas experiencias maravillosas. Esto de los movimientos sociales tomando la educación en sus manos, que tanto lo vimos en el 2001, ¿te acuerdas, Laura, también? Donde se toman programas que venían de Cuba también, eran altamente con intervención del Estado en Cuba, lo que fue el programa Yo Sí Puedo, que viene de antes, que era la alfabetización en los barrios, que lo tomó desde la FTV en nuestra central, lo tomó también Barrios de Pie, lo tomaron todos los movimientos para poder organizarse en sus territorios. Bueno, es la experiencia que hizo Milagro Sala también en el Alto Comedero, etcétera, etcétera. O sea, ha habido bordes por afuera de la escuela pública que frente a lo mejor alguna suerte de fracaso educativo le llamaban en aquel entonces. Yo nunca le quise decir fracaso, sino que la escuela siempre estuvo inserta en lo que fueron los vaivenes políticos. Yo terminé la escuela primaria en el año 74, 73 y 74 fueron los mayores grados, puedo decir, prácticamente de politización que tuve en la escuela pública, y había colectivo allí, y mi maestra de lengua, que es a la que le debo prácticamente mucho de mi ser militante, nos llevaba todas las tardes a su casa a leer, a merendar, nos hacía escuchar a la Negra Sosa, a José Pedroni, ella que tenía una hija desaparecida también, y laburaba mucho con los curas villeros, más allá de que ella era comunista, pero tenía ese laburo también de territorio. Entonces, bueno, muchas de esas cosas se perdieron, otras reaparecieron. Y bueno, yo me quedo acá con esto, pero digo, hay experiencias que son muy, muy valiosas. Veo lo que hacen los grupos de compañeros de la educación popular en México, por ejemplo, en Colombia, en todos esos lugares, que es muy valiosa, pero siempre tiene que haber un Estado mediando allí, siempre está ese Estado mediando allí. Entonces, bueno, tal vez tenga que ser este mix del cual habla Laura, porque hoy ni lo uno ni lo otro da las respuestas que el pueblo necesita, porque hoy, como está incluso el mundo del trabajo, ya no te sirve ni el título de la escuela formal ni de la universidad formal prácticamente, porque el mercado de trabajo está destruido. O sea, tiene que haber un Estado, quiero decir, ¿no? Y tiene que haber esa posibilidad de que cada vez más haya una articulación de las y los educadores populares, incluso dentro del sistema tradicional. Pero bueno, es mi mirada, puedo estar equivocada y nada, lo dejo acá nomás. Si me permiten, la verdad que la pregunta que disparó Fer y que cada uno fue abordando es muy grosa, ¿no? Y es una vieja discusión, no solamente para la educación. O sea, si tomamos el poder y podemos conducir los organismos del Estado, o si hacemos procesos con lo que hay. Nosotros tenemos un Estado con muchísimas falencias en todas sus áreas de política pública, en algunos lugares con buenos intentos, pero intentos que a veces después sucumben porque viene otro director u otro subsecretario u otra ministra. Quiero decir que tal vez haya que pensar, no solo en esto que decía Claudia y que decían Laura, que hay, yo coincido con Claudia, lo estatal, que el Estado garantice y que el Estado lleve adelante, para mí también es fundamental. Eso no invalida que hay muchísima gente que está por fuera del aparato educativo, o porque ya es adulto o porque transitó. A veces las cosas se hacen más complejas porque, claro, desmantelar un aparato educativo, sea de la escuela primaria, sea de la escuela secundaria, sea de la universidad, desmantelar quiero decir entrar a generar cambios, puede producir mucho mareo y poca decisión política también. Como estoy mareado, no decido. También se pueden hacer acciones con la formación de los docentes. El problema es que hay que preguntarse qué sujeto
¿qué sujeto? Mañana me toca el ministerio, ¿qué sujeto queremos para esta sociedad? No es casual que querramos sujetos con poco pensamiento crítico, con repetición. La instrucción es necesaria, no es suficiente para construir un sujeto político capaz de tener una conciencia crítica. Tal vez en las experiencias paralelas, fuera de los ámbitos formales de la educación, la iniciativa, como en el caso de mi tránsito a través del sindicato, era un ámbito muy propicio para generar, ahí no hay planes, no había ningún control del que hablaba Oscar, ni supervisión, ni digamos si está bien o está mal, sino que el objetivo era comenzar a desarrollar saberes, y ahí está la otra cosa. Los saberes del sujeto que va a transitar. Y los saberes del sujeto que va a transitar no es solamente de los adultos. A un pibe de 6 años, con ellos podés trabajar, pibe, piba, podés trabajar una apropiación de lo que vos querés transmitir, de la historia de San Martín, de Belgrano, de la que quieras. Cualquier situación, la podés trabajar hasta de un modo diferente. Que no sean sujetos, porque no solo no son sujetos críticos lo que se genera, tampoco son sujetos activos y sujetas activas. O sea, eso también hay una gran diferencia, que no necesitas ser educador popular. Quizás muchos docentes en distintos ámbitos generan como una conversación donde valorizan su saber, que lo va a socializar, y también encuentran saberes en quienes reciben ese proceso educativo. Hay cosas muy simples para poder implementar sin tener que conducir el Estado, sin ser gobierno, solamente con la voluntad política de preguntarse qué tipo de sujeto y empezar a trabajar. Hoy creo que es fundamental la propia formación de las docentes y los docentes, porque nadie puede generar conciencia crítica si no la tiene a sí mismo, ¿no? O si no tiene como ejercicio, aunque sea. Entonces, quizás haya que empezar a revisar la formación de las compañeras y los compañeros, que no lo digo como responsables, sino como una cadena importante, porque vos después estás en el aula, seas universitario, vos y los pibes y las pibas, o los niños o los niñes que están en ese proceso. Y ahí nada te invalida poder trabajar de otra manera para encontrarte para alentar a que el sujeto sea protagonista, para alentar que el sujeto pueda tener algún grado de conocimiento, si alguna vez escuchó de algo, si alguna vez alguien le contó alguna cosa, desde sus mínimos saberes. Lo que pasa que generar educación crítica exige un alto nivel de compromiso en la acción de enseñaje. A mí me gusta mucho la palabra enseñaje. Enseñamos y aprendemos. Con niños, con adolescentes, con adultos, con jóvenes. El enseñaje es algo que también la he incorporado por la formación que compartimos con algunas compañeras que están acá en el Zoom. Es una palabra clave para poder pensar otro modo de estar en esos procesos educativos. Y a veces hay resistencia porque el trabajar sobre mi conciencia y la conciencia de otros, generar lo colectivo como conciencia crítica, exige un alto nivel de compromiso en el ejercicio en esos 40 minutos de clase. Tal vez a veces uno apela a cosas más fáciles porque uno se siente más seguro,
porque pasa de esa hora, vas a otra hora y a otro curso y de ahí corriendo a otro lugar, o sea, el quehacer del docente es bastante fuerte en esas cosas, tenés 3 horas acá, 1 hora allá, pero a veces uno imagina que son grandes cambios y grandes transformaciones, y lo que se necesita es repensar primero la cosa de, bueno, ¿qué queremos que se genere en estos procesos educativos en cualquiera de los niveles? Porque es notorio el deterioro que hay en la sociedad en cuanto a la discusión política, en cuanto a análisis político, porque nosotros decimos los medios hegemónicos, entonces te ponen el chip, te lo ponen el chip, porque hay dónde ponerlo. Y esto no es un problema solamente de la educación, pero la educación es una herramienta muy importante, ya lo dijeron los compañeros, no es un espacio casi el primer espacio donde yo no solo socializo, donde hay posibilidad de colectivizar, sino además el de instruirme, y creo que lo que le falta es eso, ese laburo para que sean sujetos protagonistas de ese proceso educativo. Entonces, la sociedad, hablo en el caso de Argentina, pero un poco porque lo quiero traer a lo que está pasando, ¿no? Uno ahora de golpe, ¿qué está pasando? Que todo el mundo se siente identificado en tal o cual personaje político que aparece diciendo todo lo que a muchos y muchas capaz que le gusta. Y lo que pasa es que hay un deterioro muy fuerte en la discusión política, un deterioro, una falta de discusión política. Y eso también los procesos educativos que tienen esa pata renga, bastante renga. Sí, seguimos recitando quién era Sarmiento en la escuela primaria, pero te cuentan un aspecto de Sarmiento. Nadie te contó todo el otro aspecto de Sarmiento en relación a su mirada con el gaucho, en relación a su mirada con la educación, en relación... O sea, No, los Sarmiento era, relatos. Sarmiento Entonces, era el padre de Laura, según mis alumnos. El aura. de Padre Laura, de Laura vos. Laura. Quiero retomar las preguntas, Moni. No sé si vos ya terminaste o si querés Sí, cerrar. terminé, Ana, terminé. Buenísimo. Retomando un poco lo que preguntó Fer, que de alguna manera estaba relacionado con lo que continuaba en las preguntas, que las tienen previamente Oscar y Lau, y por eso no me siento tan fraudulenta al preguntar una tamaña pregunta. Fer preguntó, bueno, ¿desde qué clivajes, desde dónde tenemos que trabajar, qué resortes para pensar una educación desde otro lugar? Porque de alguna manera u otra todos y todas estamos diciendo, bueno, hay una educación primaria, secundaria, universitaria en crisis, o que tenemos que revisar. Y bueno, ¿desde dónde arrancamos, no? Y la primera pregunta que yo les compartí a Lau y a Oscar era cuáles eran las herramientas pedagógicas que han aportado durante todos estos últimos años a la práctica popular y a la clase trabajadora. Y con esas herramientas que han mencionado, ¿no? Tanto como una especie de movilidad social para poder pensar críticamente la sociedad desde una perspectiva emancipadora. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven que en este momento tiene el campo de la educación? Pero también quiero agregar, para desarrollar esta segunda parte, porque acá estamos cumpas que estamos vinculados a la formación política de nuestras organizaciones, territoriales o sindicales, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven en el campo de lo educativo que tenemos por delante? Y agrego, en la formación política de nuestros compañeros y compañeras en nuestros territorios. No sé si se explica bien la pregunta, pero ese sería a partir de lo desarrollado al principio, pensar los desafíos que tenemos. Por un lado, tanto como docentes, como Perdón, Lau, trabajadores por de eso, sí. perdón, porque Fer me hizo Sí. el spoiler, quiero decirlo. Pero no importa, está bien, pero ya estaba pensado.
Gracias. Está bueno. Digo, tanto como trabajadores de la educación, como docentes, educadores, educadoras, pero también como militantes del campo popular. Creo que lo primero que tenemos que hacer es desafiarnos, el primer desafío es con nosotros mismos, es repensarnos a nosotros mismos en qué es lo que estamos haciendo. Y una de las cosas que solemos cometer, que tiene algo que ver con lo que decía Mónica recién, es que nosotros como militantes del campo popular y a veces como trabajadores decimos que nosotros tenemos como destinatarios de lo que hacemos a nuestro pueblo o a nuestros estudiantes o a nuestros alumnitos. Y en realidad ellos son los protagonistas. Es cómo vemos, cómo cambiamos a estos sujetos que pasen a ser protagonistas y constructores de esa propia realidad, de esos propios conocimientos. Y para eso nosotros nos tenemos que desafiar como educadores. Hoy Ana decía, bueno, por ahí va a contar, yo estoy en un colectivo que es este NDE, Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, porque en realidad es para ver de qué manera se establece ese diálogo para poder construir otro ser docente, otro ser educador, otro ser militante social, donde dejemos de ponernos a nosotros como los protagonistas, dueños del saber, para poder construir colectivamente, donde podamos conjugar esos saberes que tiene nuestro campo popular, que tiene nuestro pueblo, que tienen nuestros niños y niñas y que tenemos nosotros, porque no tenemos que dejar de lado los nuestros, ¿no? Pero para eso tenemos que hacerlo construyendo desde la identidad, retomando esa identidad de clase trabajadora, retomando esa identidad que a los docentes les cuesta mucho considerarse clase trabajadora muchas veces, también retomando las tradiciones de los pueblos originarios, del movimiento de mujeres, tenemos que poder, de los movimientos ambientales, tenemos que poder conjugar todas estas cosas para poder empezar a desafiarnos y pensar de otra manera esa praxis que tenemos que llevar adelante, ya sea en un espacio social, en un espacio educativo, en una escuela o en un espacio educativo por fuera, ¿no? Y dejar de recibir de arriba. Bueno, nosotros, como es una de las grandes fallas también, un poco, vuelvo a contestar lo de Fernando, seguimos como docentes, como trabajadores de la educación de todos los niveles, esperando que alguien en otro lado construya los currículums, construya qué es lo que tenemos que hacer, y nosotros somos replicadores de lo que otros piensan y hacen. Y si no empezamos, así como militantes, a dejar de ser replicadores de lo que otros piensan y nosotros somos los aplicadores de eso en el territorio, en el barrio, en la comunidad, en el sindicato, y no empezamos a pensar en cómo construimos otras estructuras, cómo nos construimos como clase trabajadora con otro tipo de organización. La que hoy tenemos no nos sirve. Así como hoy decía, la escuela que hoy tenemos no nos sirve tampoco el tipo de organización que hoy tenemos para el tipo de trabajo que hoy tenemos. Es dificilísimo, pero creo que la educación popular, la pedagogía crítica nos da esas herramientas para poder fortalecer al Estado. Es cierto lo que decía Claudia, tenemos que tener un Estado fuerte, pero también tenemos que tener movimientos sociales fuertes, y hoy están muy débiles. Están débiles porque seguimos viendo a ver qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos dan, qué es lo que nos pueden aportar en guita o en recursos, porque es dificilísimo sobrevivir. Pero, y la última, así le dejo a Oscar, tenemos que, no solo que denunciar lo injusto que es este sistema, sino que tenemos que anunciar, tenemos que tener propuestas. Ante cada denuncia tenemos que tener un anuncio, tenemos que tener una propuesta. Y esa propuesta es colectiva, no es individual, no es que se me ocurrió y la digo. Es poder construir esto de manera colectiva para poder formarnos como militantes en este país. Oscar. Y después le doy a Leandro, que veo que tenés Está, levantada la mano. está muteado. Perdón. Gracias, Laura. En principio, tomando esa idea del desafío, ¿no? Haciendo fuerte en ese espacio. Cuando yo cito siempre a las travestis, ¿no? Que son mis maestras. Entonces, las travestis, cuenta Loana Berkins, que ellas estaban activando, ¿no? Y tratando de sacar adelante sus derechos, y entonces dicen, chicas, tenemos que formar. Chicas, miren, tenemos que formar. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el gran desafío es que identificar
a quienes se quieren educar, ¿no? Y entonces, el Estado, digamos, la educación pública es eso, es obligatoria, justamente, ¿no? Entonces, es posible reconocer e incluso avivar las condiciones del deseo de querer educarse y de entender que queremos formarnos, chicas, que nos tenemos que formar. Quiere decir que la formación es clave para los proyectos políticos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un desafío. Porque allí aparece un sujeto, una sujeta eh, constituido, digamos. La escuela no tiene que inventar nada, la educación no tiene que inventar nada. La sujeta está ahí, digamos, ¿no? Y va por ello, ¿no? Entonces, ese sería como, me parece a mí, el primero. El otro desafío es que estamos viviendo en un mundo donde el conocimiento se piensa distinto. Porque acá Laura trajo, digamos, la experiencia de la década del 70, pero en la década del 70 había una idea clara, y es que había una única manera correcta de pensar el mundo, para decirlo así, y no quedaban dudas. ¿Se entiende? Hoy pensamos que hay, cuando estuve en Jujuy conversando con la gente que constituyó el Tercer Malón, uno de los dirigentes me decía que estaban implicados en el armado de una escuela para, para las comunidades aborígenes, que no era una escuela intercultural bilingüe, y que estaban armando no una universidad, sino una multidiversidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? El conocimiento ya hay una pluralidad del conocimiento. Y entonces, la educación tiene la obligación de constituirse en ese mundo donde el conocimiento ya no hay una única manera correcta de entender el mundo, y eso es normativo, digamos, ¿se entiende? Eh, pero sí compartimos, se supone, un mundo. Y entonces, ¿cómo reconocer esa? Y en la medida en que entendemos que el conocimiento está relacionado con cómo los sujetos, las sujetas se constituyen, entonces ahí no va a haber un único sujeto, ni una única sujeta. Es decir, a la pluralidad de conocimiento le corresponden la pluralidad de sujetos, de sujetas. Y otra vez, y eso es un problema, ¿cierto? Para formas, dispositivos que siempre pensaron, hay un único sujeto, la clase trabajadora, hay un único sujeto, ¿no? Entonces me parece que ese es otro gran desafío. Y el tercero que yo plantearía es el, el desafío de la temporalidad, ¿no? Ese desafío de la temporalidad es quizá el más difícil. ¿Por qué? Porque la escuela del dispositivo bajo supervisión, la escuela de la sociedad industrial, era una escuela que regulaba un tiempo para entrar, un tiempo para salir, un tiempo para recreo, un tiempo para esto, y además había un tiempo, 5 años para el jardín, primer grado a los 6, salías a los 12 y después a los 13, ¿se entiende? O sea, que esa era la temporalidad de la sociedad industrial. Y ahora estamos viviendo una temporalidad diferente, ¿no? Algunos hablan de una hipótesis fuerte de la aceleración del tiempo, pero lo que sí sabemos es que el tiempo es fundamental en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Y entonces lo que tenemos que poder explorar es cuál es el tiempo que nosotros requerimos, el tiempo del encuentro con los maestros, quien asume ese rol, ¿no? A veces, si uno trabaja por el Estado, el rol está claro, pero si desde los espacios formativos como los nuestros, ¿no? Imagínense que nosotros estemos asumiendo con Laura de alguna manera el rol de maestros allá, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el tiempo? ¿Se entiende? Y esto, incluso miren el espacio en el cual nosotros estamos diciendo estamos haciendo una actividad formativa, ¿se entiende? Es un espacio virtual. Entonces, el espacio va a ser otro, pero el tiempo, me parece que esa sería un poco la teorización, la conceptualización, y es materia de decisión política, eso. Porque lo que sabemos es que, y eso es, me parece que Laura dijo, la escuela guardería, el tiempo de antes estaba asociado con la escuela guardería, ¿no? Pero el tiempo de ahora, eso arruina, y eso arruina la educación. Entonces,
Ahora, el tiempo, ¿cuál debe ser? Bueno, de escuela de 1 hora, de escuelas de donde el tiempo no sea el mismo todos los días. Yo creo que hay que explorar eso y que nosotros como docentes, pero también como sujetas y sujetos políticos, estamos pensando en cómo la educación es la base, podríamos decir así, de las posibilidades políticas. Esa es una clave que no la vemos ni cuadrada ni redonda, para decirlo así, nadie lo está pensando. ¿Eh? Y yo creo que ese es el gran desafío. Así que plantearía esos en esa clave. Compañero, creo que era Leandro, puede ser que había levantado la mano porque no lo noté y está por ahí. Leandro, sí, está. Y ahí prendió la cámara y ahí abrió el Hola, micrófono. Hola, Leandro. hola, Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro Sánchez, soy de Misiones y bueno, escuchándolos, me estoy pensando en la experiencia que estamos llevando adelante. Soy secretario general de UTEM, un sindicato en formación todavía, y tenemos en Misiones una alianza con otros sindicatos y con otros grupos que lo llamamos el FETEL, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha de la provincia de Misiones. Y hace 2 años estamos con otros sindicatos y con grupos de autoconvocados. Eh, Hace 2 años los grupos de autoconvocados vienen de la lista celeste, de la CETERA, son UDPM, salen de ahí y estaba como vedado hablar de política. Así de difícil era la cuestión. No, erróneamente nos decían que teníamos que separar la cuestión sindical de la política en una posición más bien tonta, pero esa era la posición, y había que pensar bien cómo íbamos a hablar, qué palabra íbamos a usar para poder llegar a consensos y poder llevar la acción sindical adelante. Eso fue así hasta ayer. Ayer tuvimos una asamblea donde, bueno, sensibilizados todos por el triunfo de Milei, se abrió a pesar de que lo veníamos planteando muchísimas veces desde distintos sectores, bueno, ayer se terminó abriendo a que tenemos que hablar de política, que tenemos que hablar de qué vamos a votar, que tenemos que defender la escuela pública, que tenemos que defender lo público. Y hasta acordamos, por lo menos con algunos, está en formación un proyecto que se va a llamar Red de Docentes por la Democracia. Así que intentaremos hablar, en principio, del proceso que estamos llevando adelante, un proceso asambleario de democracia directa, donde las asambleas que recorren la provincia definen cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante, por el salario, por la infraestructura, por los comedores, por los distintos problemas que tenemos, por las jubilaciones, etc. Y esa democracia directa donde se llevan a la asamblea todos los problemas y la asamblea define si va a haber paro, si va a haber marcha, si va a haber una acción, si va a haber un documento, si una declaración, bueno, que ese proceso se lo vamos a contar a la comunidad educativa. Con distintas estrategias vamos a llevar esa experiencia al aula, a los padres, a la cooperadora, al que nos quiera escuchar, para revalorizar la democracia y también para hablar de la defensa de lo público. Me pareció que esa experiencia tiene que ver con lo que estaban hablando, porque, digamos, este proceso que estamos llevando adelante, en su nacimiento también tuvo una pelea que duró 2 meses y fue sobre el nombre de nuestro frente. Estos sectores de autoconvocados nos decían que tenían que llamarse Frente de Educadores en Lucha o de Docentes en Lucha. Nosotros le decíamos que si le poníamos solo docente, dejamos afuera a los otros trabajadores de la educación, dejamos afuera a los porteros, a la bibliotecaria, a los secretarios, al preceptor, a todos los otros, a los cocineras, a todos los otros que comparten la tarea con nosotros. Llevó dos meses la discusión, porque había sectores que no se encontraban cómodos con la palabra trabajadores de la educación. Sí se siguen encontrando cómodos diciendo somos profesionales de la educación, y eso que parece en palabra esconde
la identificación de la clase trabajadora, ¿no? El asumirse como clase trabajadora. Así que en un proceso bastante lento de esa discusión de 2 meses, primero para ponerle el nombre, la ganamos en distintas votaciones, pero hoy en día ya no se discute el nombre y sí todavía discutimos la identificación con lo de clase trabajadora o profesionales de la educación, pero me parece que vamos dando pasos interesantes en esa identificación de clase y ahora en hablar de la democracia en relación a lo político. Hoy, por ejemplo, yo no estuve porque tenía reunión de CTA, pero los compañeros hicieron una acción en el IPS, el Instituto Provincial del Seguro, que es el que maneja las jubilaciones. Y si bien al IPS le venimos pidiendo audiencias, reuniones y no atienden, hoy los compañeros se metieron adentro del edificio y con bastante ruido y con bastante, una intervención bastante de fuerza, lograron que los atiendan. Entregaron un petitorio, hablaron con las autoridades y se pautaron próximas reuniones. Cuando otros, con un llamado telefónico, logran armar una reunión, nosotros para poder conseguir la misma tenemos que hacer una acción directa bastante, no digo violenta, pero bastante fuerte, ¿no? Le mandaron a la policía, a la seguridad privada que cuida el IPS, fue bastante difícil. Pero digo, los compañeros también van asumiendo que ya no alcanza a ser profesionales de la educación y mandar una notita, sino que a veces los derechos hay que arrancarlos con otras cosas, ¿no? Con otras acciones más directas. En ese proceso estamos, ese proceso que no solamente es sindical, sino que también es de formación para todos, es de discusión profunda para todos, y ahora está a punto de alumbrar también un proyecto pedagógico que aborde la defensa de lo público y la democracia. Me parece que tenía que ver con lo que estaban hablando. Eso era. Total, Leandro, porque aparte me das el pie para la última pregunta, como si hubiésemos acordado todo, que era preguntarle a Les Cumpas, a Laura y a Oscar, un poco lo que vos estabas comentando con tu ejemplo, desde la central, qué experiencias podemos pensar históricas o actuales que estén aportando, ¿no? En el sentido de las discusiones que estamos, o de la conversación que estamos teniendo hoy, que debería ser mucho más larga, pero bueno, nos corre el tiempo. Desde la central, Lau, que bueno, vos tenés un poco más de años que y más experiencia, años bien vividos dentro de la central. Y Oscar, podemos pensar, así como nos contó Leandro, Sí, experiencias sí, colectivas. si quieren. La central tiene una larguísima historia de esas experiencias de construir alternativas, estrategias diferentes, contrahegemónicas o que intentan ser, ¿no? O que intentaron. Pero lamentablemente, como nos pasa en todos los lados, eh, todo lo que viene es nuevo y todo empieza cuando yo llego, en general. Entonces se las recuerda poco, se las rescata poco y se las reconoce poco. Así como de educación, la que más rescato y recuerdo es la del movimiento Chicos del Pueblo, ¿no? Con Pelota de Trapo, que fue uno de los constructores de la central. Pelota de Trapo a la cabeza fue un faro de ese tipo de construcción, de pensar una alternativa distinta. Primero porque nos decía que tenía concepciones distintas sobre la niñez, sobre las niñeces, y que nos enseñó a decir que el hambre es un crimen, pero no lo hacía marchando y pidiéndole a las oficinas de los funcionarios que le dieran más polenta, más fideo o paquetes de arroz, sino que lo hacía pensando en otra forma de pensar a la niñez, en darle ese protagonismo de sujetos políticos a la construcción de la niñez. Y eso fue algo que nos marcó. Y Pelota de Trapo fue uno de los que armaron con Morlachetti y Laura Tafetani la primera escuela. ¿Se quedó otra vez o soy yo sola? Sí. Pero no salió, Problemas de ¿eh? internet. Sí. A ver, esperamos. ¿O querés seguir vos, En la Oscar? central Ahí está. siguen, Lau.
Te Ay, quedaste en Tafetani, ah, digo, te ahora perdimos. me marcó ahí que tenía falla. Sí. Digo que lo hicieron con Laura Tafetani y Morlachetti, armaron esa escuela de educadores populares desde la central. Ellos estaban parados en la central y construían la central, pero a la vez construían esa visión distinta de cómo pensar a las niñeces. Hoy ya no están en la central, bueno, Borlacchetti falleció, pero sigue existiendo Pelota de Trapo como hogar, como espacio en Avellaneda. Pero también hoy hubo construcción, por ejemplo, los bachilleratos populares que armó la central de Capital, que tienen el Bachillerato Popular Miguelito Pepe, creo que desde el 2005, el Bachillerato Popular Salvador Herrera, el Che Jolán, que funcionan en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Pero también como algo distintivo es el de la UST de Wilde. El bachillerato popular, no solo el bachillerato, sino lo que fue todo ese espacio de empresa recuperada que armó la UST, y que hoy también, ese sigue siendo un faro de construcción de formación alternativa y contrahegemónica, donde convive no solo ese bachillerato popular con esa construcción de un espacio territorial, con ese club que armaron, la cantidad de cosas que en ese espacio de Wilde que trascienden a la UST, ¿no? Con interacción con la Universidad de Avellaneda, con interacción con otros actores de la provincia de Buenos Aires. Y eso es un faro, donde meten en juego al cooperativismo, al sindicalismo y a la construcción de una educación distinta. También hay otras experiencias, yo digo, bueno, vamos a acordar de la Ruca Güeney, chicos de Qué Pibe, chicos del campo de Florencio Varela. Yo por ahí conozco más la de Capital y Provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero que seguramente hay muchísimas más. Los centros educativos que armó ahora la CTA de Córdoba, también creo que son desde una perspectiva de la educación popular. Armaron un centro educativo de nivel primario y otro de nivel secundario, en distintos barrios, pero principalmente para los trabajadores y trabajadoras de la central de la zona. Pero hay montones de espacios de formación de género, de economía popular, de formación política, de medios de comunicación que tiene nuestra central a lo largo y ancho de todo el país, donde utilizan las herramientas de la educación popular, muchas veces sin saber que están haciendo educación popular, pero que hay una experiencia de construcción. A veces nos quedamos cortitas, ¿no? Que digo, nos encerramos en sí mismos en cada una de las provincias o en cada uno de los lugares, pero creo que como central, si podemos volver a rescatar todos esos saberes que están en juego en cada uno de los lugares del país, creo que podemos volver a poner en pie a nuestra central como, con esa fuerza que puede llegar a tener. Bueno, Oscar. yo no tengo un mapa de lo que nuestra central hace. Sí, lo de Ruca, conocí la experiencia esta que la mencionó Laura, que es el proyecto que está en torno de Omar Giuliani, digamos, y ahí en Luján. A mí me pareció que era interesante y hay una articulación con el Estado, digamos, ¿no? Y entonces eso plantea ahí una condición difícil para la idea de una central autónoma que articula con el Estado, ¿no? Pero hay que pensarlo y hay que mirar ahí. No solamente en términos de la experiencia que genera en la privada que se forma, ¿no? Sino también en otra dimensión que me parece que es eso lo que Laura quería decir, que es los saberes de quien gestionan e imaginan esos espacios, ¿no? Entonces, habría como un saber de ese orden, ¿no? Y ese saber de ese orden de cómo imaginar, cómo gestionar, cómo mantener, cómo sostener esos espacios, eh, no hay un proceso de transmisión de esos saberes, creo yo, digamos, ¿no? Entonces, se piensa en general el proyecto de educación popular vinculado con la experiencia de los estudiantes,
pero no en términos de la experiencia de lo que significa fundar una tal experiencia, digamos, un tal dispositivo, ¿no? Y que está, de alguna manera me parece que lo que Laura nos informa así en dosis pequeñas es que ese es el trabajo que se está haciendo, de transmitir eso, ¿no? Pero incluso no lo dice así de una manera tan categórica, lo que nosotros estamos haciendo es transmitir el conocimiento de cómo se sostienen los espacios de esta naturaleza. ¿Entiendes? Y entonces ayer hablábamos con Mónica en la central y lo que conversamos, o lo que yo le decía es que me parece, entonces voy a ser un poco autorreflexivo lo que estamos tratando de hacer en la Secretaría de Formación, es que la central le cuesta trabajo entender qué es un proyecto formativo, ¿no? Y entonces casi todo lo sería, ¿no? Yo hago una charla y eso es un proyecto formativo, y hago tal cosa y largo un folleto y eso es algo formativo. No, bueno, la formación tiene otras características, tiene otras dimensiones, otros componentes, además de eso, ¿no? Hay un proceso de difusión, hay materiales en juego, pero allí hay una temporalidad, hay una persistencia, una interacción pensada, diseñada, ¿no? Entonces ahí me parece que la central es un poco nuestra tarea como equipo de formación, ¿no? No solamente hacer la formación y establecer el trabajo de una secretaría, sino también hacer cierta docencia sobre qué es para una central tener un proyecto formativo, ¿no? Y que ese proyecto formativo, como es de una central de trabajadores, el marco, podríamos llamar así, natural, es el marco de la educación popular, digamos, ¿no? En la medida en que la educación popular surge de, de los espacios sindicales, de los espacios de los movimientos, ¿no? Eh, También surge de la iglesia, también lo sabe, ¿no? Y entonces ahí creo que hay distintas tradiciones de educación popular, también eso es relevante decirlo, no hay un único proyecto de educación popular. eh, Freire sin duda es la referencia más importante que hay, pero hay otras con menos éxito de prensa, y quizá también tenga que ver, que eso es una de las críticas que yo le hago a la pedagogía freiriana, que es en un sentido de fondo religiosa, digamos, ¿no? Eh, entonces, pues, ahí aparece una tensión, digamos, sobre ese sujeto trascendente que aparece en los escritos de Freire. Entonces, también creo que ahí hay una condición interesante para la central, que es no presuponer los sujetos, las sujetas que están reclamando formación, ¿no? Entonces ahí también hay una tensión entre lo que la central quiere hacer en términos de definición de horizonte político y esto que decía hoy, que es yo me quiero formar, ¿no? Eh, que es efectivamente nuestras compañeras, nuestros compañeros están diciendo, nos queremos formar, ahí hay problemas que nosotros tenemos, queremos que nos den una mano y eso, lo hemos conversado un poco con Fernando, va de la formación propia de la dirigencia hasta cómo resolver los problemas de que los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes fracasan. Y esa en el sistema educativo, ¿no? Entonces, hay una confianza, me parece a mí, en que si hay una perspectiva que puede resolver o intentar minimizar, incluso que esa experiencia no se procese como un fracaso, es la perspectiva de la educación popular, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo por hacer, hay mucha gente que está trabajando, y también quizá hablábamos ayer con Omar Zuliani de ese tema, que cuando se enteró que dábamos esta charla, me decía, mira, justo nosotros estábamos intentando, bueno, quiero decir, hay muchas experiencias, pero habría que pensar incluso en qué horizonte político se enmarcan esas experiencias, ¿no? Que no, para mí no está claro. Y quizás sea lo que tengamos que conversar. Bueno, estamos entrando en el último tramito, nos quedan unos 10 minutos, 15. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo veo a Coqui, compañero Coqui de Misiones, que también se ha sumado.
Bienvenido, Coqui. Misiones siempre, está Fabio también. No sé si algún compa, Néstor todavía sigue ahí. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? Fer, otra vez no, por favor, porque vamos a estar 1 hora y media más, no, mentira. Mentira, no te vamos a censurar, Fer. Yo tendría mucho para decir, pero no quiero hablar para no robar tiempo Ahí, tampoco, porque Néstor, quiero abrí ser el respetuosa. micrófono. Néstor de Formosa, a ver si estoy bien. Sí, sí. No, yo Ah, la verdad que solamente para aprender, ¿viste? Porque siempre uno está escuchándolo, siempre la centralidad por ahí de la información y de la formación y todo viene de allá. Yo lo que creo de así como nosotros, viste que ya tenemos años y por ahí es como que los diagnósticos se hicieron muchas veces y por ahí uno ya mira a la altura de estos tiempos que es como que no encontramos el remedio, ¿no? Para tanto sufrimiento a veces de tantas personas afectadas por un sistema que es muy complicado. Yo en ese sentido siempre los días pasados les decía a unos compañeros que desde el advenimiento de la democracia le culpamos primero a Alfonsín, después le culpamos a Menem, después le culpamos a De la Rúa, después le culpamos nuevamente a Macri y ahora a Alberto Fernández. Y en realidad es como que se toca muy poco las estructuras permanentes de poder, ¿no? Siempre los que gobiernan ahí, obviamente que hay responsabilidades que son intransferibles que tienen los que gobiernan, pero también digamos que ahí escondidos en algún lugar están los que tienen el poder real y que por ahí son las estructuras que hay que empezar a desnudar desde las estructuras, desde las organizaciones sindicales, desde donde se pueda, ¿no? Porque siempre es como que están ilesos aquellas personas que por ahí son los máximos responsables, para decir solamente ejemplificar 400.000 millones en los paraísos fiscales que dicen que están, contraer la deuda, quién se llevó y esas cosas. Por ahí empezar con los nombres y los apellidos de aquellas personas que están. Pero bueno, quizás yo me fui del tema, pero es lo que, como yo estoy viendo desde acá, por donde deberíamos, por lo menos acá nosotros en Formosa apuntamos, pero como tiene que haber una planificación nacional de lo que es la formación, bueno, solamente pido disculpas por participar y por meterme en una reunión para ver si tomo algo de ahí, ¿no? Gracias. A mí me gustó mucho lo que gracias. dijiste, me gustó mucho lo que dijiste con esa idea de quiénes son afectados, ¿no? Y me parece que sobre eso, en este momento también hay una sensibilidad distinta. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en la década del 70, con toda la potencia que tenía, no se pensaba que las mujeres eran especialmente afectadas por la situación. Devolvió la democracia y nadie pensó que la democracia implicaba o suponía que las travestis estaban presas todos los días. ¿Entiende? Y entonces, ¿quiénes son dañados? No está para nada claro. Y lo que sí sabemos es que hay un discurso hegemónico de quiénes son los que están dañados. ¿Sí? Y entonces, lo que a mí me parece que es también una exigencia de este tiempo es que la idea de las personas dañadas, de los colectivos dañados, también ha cambiado mucho, ¿no? Y vuelvo a insistir, las travestis lo que nos dicen a nosotros es, miren, mientras ustedes hablaban de la primavera alfonsinista, la democracia, nosotras estábamos presas todos los días, pero no es que estábamos presas por delinquir, estábamos presas por ser quienes somos, Tal cual. ¿entiendes? Y entonces, y recién eso se reparó en el 2010 por la ley de identidad y el kirchnerismo ah, que planteó Laura, ¿no? Y ahí aparece esa condición, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta perspectiva que vos planteas es una exigencia interesante, importante, que debemos tener, porque es claro que gran parte de nuestra acción política y de nuestra acción educativa es de alguna manera minimizar, reparar las personas que reciben el daño social, ¿no? Lo que se suele llamar así los grupos más vulnerables. Pero históricamente ha cambiado eso. En la década del 70 las mujeres eran un grupo vulnerable, pero nadie las veía como tal, ¿no? Y ahora las mujeres sí están diciendo, miren, nosotras tenemos una condición de vulnerabilidad que los varones no habían visto, o que se habían visto se hacían los tontos, ¿no?
Y ahora no queremos más esa política. Entonces, hay que hacer políticas para que no nos dañen más. Ahí, Lau, mientras vos te preparás, Lau Cameli, quien levantó la mano, leo rapidito lo de Fer, que puso que podría agregar a las experiencias de la central lo que hacemos desde ATE Provincia con respecto a la formación profesional, donde vinculamos la educación y el trabajo desde la perspectiva de la clase y los CENS con intención de hacerlo de una mirada de educación popular. Gracias, Fer. Lau. Yo no sé si se escucha bien por cómo puse el Perfecto, teléfono. Laura. Te escucha, Perfecto. perfecto. Yo hoy me quedaba pensando en esta cuestión, en esta distinción que hacían de la instrucción y del enseñar la cuestión de alfabetización y restringir la educación a eso, y el trecho que faltaba para lo que era formar un sujeto político, ¿no? Y también lo pensaba en relación a lo que es el sistema educativo en sí, que hoy hablaron de la cuestión de las etapas, de cómo está todo pautado, los roles, las acciones que se esperan de cada uno y todo. Y también pensaba entonces que es difícil en ese contexto que se espere un sujeto político que implica crítica al mismo sistema, porque no se le está habilitando. O sea, yo te enseño, te doy la herramienta, pero no te digo, no te permito que me critiques desde el Estado. Entonces me parece que eso es como una materia pendiente del Estado y que ahí sí retomo lo que me comentaba Leandro y lo que se habló también hoy, es fundamental la postura que adopte cada docente, porque si yo no tengo un docente que sea crítico y no va a transmitirle a los alumnos, a sus alumnos esa cuestión. Mónica lo decía hoy, no hay nada que te inhabilite en el aula para que vos puedas instalar esa semillita de crítica y que puedas empezar a formar un sujeto pensante y crítico de la realidad. Pero está en el docente. Ahora, si no lo formamos para eso, yo no sé cómo hacerlo, porque desde los mismos institutos de formación, de los entes de formación que están en manos del Estado, tampoco se habilita, entiendo, ese tipo de miradas. Y la verdad que, no sé, yo no le estoy encontrando el agujero al mate realmente. Así que me encanta que lo hayan planteado así como lo hicieron y que comenten todas las experiencias que hay. Sí creo que tenemos un enorme camino por delante y veo que como que está faltando a quien pasarle la posta de esto cuando hablamos de educación. Me parece que falta gente joven para a quien instalarle estas dudas, estas inquietudes, están mirando a otro lado. Nosotros estamos hablándonos entre nosotros y la gurizada está mirando a otro lado, está escuchando otras cosas, tiene otras urgencias. ¿Cómo hacemos para instalarles estas cuestiones de estas miradas de Estado, estas miradas de soberanía, estas otras miradas que nos abarcan y nos incluyen a todos y ellos están excluidos de todo? Eso, gracias. Gracias, Lau. Oscar y Laura García Quizá, Tuñón, ahora sí. Laura, como decías, esto depende del docente, pero también el dispositivo no da mucha libertad de trabajo al docente, ¿no? Yo nunca trabajé en otro lugar que no sea la universidad, quiero aclarar eso. Pero sí tengo mis hermanas que son maestras, y entonces, ¿sabés lo que pasa? Algo que quizás no sepas vos y que generalmente no se conoce. Hay una planificación diaria, y en la planificación diaria la directora la revisa todos los días y te dice esto sí, esto no. Nosotros en el sindicato vino una compañera ahora que quizás les resulta un tanto misterioso, como me resultó a mí. Una compañera sostiene que ella medita con sus estudiantes al inicio de la clase, ¿no? Y que 15 minutos de meditación le vienen bien y que los estudiantes que son de quinto grado están más tranquilos, tienen más predisposición para el aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que la dirección de la escuela le dice que no lo haga, ¿no? Y entonces, bueno, eso pasa, o sea,
uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la cuestión de la meditación. Yo entonces le di algunos consejos sobre eso como sindicato, ¿no? Como responsable del sindicato. Pero quiero decir, ahí hay una propuesta concreta y la escuela, la dirección de la escuela la combate. O sea que no hay un espacio de libertad de trabajo tan grande. Entonces, es verdad, muchos son las docentes que inventan esas ventanas, pero esas ventanas son muy chiquititas y están muy controladas también, porque así como se controla a los estudiantes, se controla el trabajo docente, ¿no? Y ese es uno de los debates, pero quizás Laura sepa más de eso porque, vuelvo a decir, yo no trabajé. Nosotros en la universidad tenemos una categoría que se llama libertad de cátedra. Ese es un derecho consagrado, libertad de cátedra. ¿Y eso qué quiere decir? Que quienes damos clases tenemos la libertad de decidir sobre los contenidos, sobre la perspectiva, sobre la orientación religiosa, y eso se llama libertad de cátedra. En las escuelas del Estado eso no existe. Sí y no. Yo hace mucho que no estoy en la escuela, porque desde que entré en el sindicato y después en la central, ya no di clases, pero sí me sigo rodeando y sigo estando en contacto con un montón de docentes. Es cierto que cada vez el control es mayor, mucho mayor, y no solo el control, sino el temor. Esas directoras cada vez con más miedo a que le hagan sumario, que le hagan lío. Por ahí no hacen sumario, no llegan tanto los sumarios adelante a sancionar a alguien, pero por las dudas tienen cada vez más controlado y exigen a los maestros, sobre todo en primaria, que enseñen para las pruebas. Esa es otra de las características de estos últimos años. Se enseña para cumplir con las mediciones que hacen anualmente a nivel nacional o a nivel de la ciudad o a nivel provincial. Entonces ya no enseñás lo que te parece, lo que dice el diseño curricular, sino que enseñás para aprobar la prueba. Y que ni siquiera la prueban, ¿no? Como decía Fernando, cada vez saben menos leer, escribir, qué sé yo. Pero siempre hay resquicios. Y esos resquicios se pueden aprovechar más y se pueden hacer más en la medida que haya más organización, que haya más colectivo que se defienda. Yo me acuerdo cuando daba clase en plena dictadura, a nosotros, yo maestra de primer grado, solo me dejaban enseñar 6 letras, las vocales y 6 letras, en el año 83. Y en el 82, que di clase muy poquitito, pero después en el 83. Pero yo tenía otro cuaderno. Entonces tenía un cuaderno para la directora, la supervisora cuando venía, y tenía otro cuaderno donde los chicos escribían lo que podían, como podían, con todas las letras. Y eso se puede seguir haciendo hoy. Se podía hacer en la dictadura, se puede hacer hoy. Pero también el tema es que está quemada la cabeza de nuestros propios compañeros por toda la realidad social, porque con lo que cobran no les alcanza, porque tienen que tener 2, 3 cargos, porque la presión, acá en la ciudad el macrismo hizo muchísima presión y control, pero esto ha pasado en todos lados, en todas las provincias también. Pero eso por un lado con el ser docente, pero tiene que ver con el abandono del sindicato a construir esos colectivos de autodefensa. Tiene mucho que ver con esto. Pero como central, ¿no? Pensaba en esto que decían, ¿cuál es nuestro rol como central para esta formación de los militantes, de las militantes, en los diversos temas? Es cierto que a nivel nacional, cómo pensar esa formación para que llegue a todo el país, uno tiene que hacer líneas generales, ¿no? Porque después cada territorio, cada espacio va a pensar según las necesidades, porque en general es así. Yo me acuerdo cuando estaba en formación en la CTA Capital hace un montón de tiempo, hacíamos algunas líneas generales, presupuesto participativo, porque era algo que estaba pasando en la ciudad, para toda la ciudad, pero después teníamos que necesariamente pensar qué hacer en la regional norte, en la regional sur o en la regional centro, porque eran diversas realidades. Y esto es lo que les pasa a ustedes también, me imagino, para pensar una formación como CTA Nacional. Pero que es necesario, y que tenemos que seguir insistiendo en lineamientos políticos, en cómo ver la realidad con las herramientas que nos da la educación popular, pero en pensar
cómo convertimos a nuestros compañeros y compañeras en militantes críticos, en militantes que puedan analizar lo que les pasa a su alrededor para poder pensar en herramientas de lucha y de construcción en cada uno de los territorios. Son los desafíos que tenemos como militantes de la central. Claudia, ahí levantó la mano. Sí. Lo voy a decir cortito, voy a tratar por lo menos, porque es muy larga la trayectoria que tiene nuestra central y la formación ha sido estratégica siempre desde la central, tanto por el lado de ATE como por el lado de la CETERA. Siempre ha costado un poco, tal vez ATE ha hecho más esfuerzos porque CETERA siempre tuvo más una mirada más entrista, digamos, más autorreferencial, si se quiere, y solo discutía la educación entre les maestres. Y no con lo que fue aquella vieja idea del movimiento pedagógico, donde el movimiento pedagógico entraban todos los sujetos de derecho de la educación, que somos ni más ni menos que todos, como lo intentó también la FESPROSA con el tema de la salud. El Congreso Pedagógico, decís vos. El Congreso Pedagógico. No, el sí, Congreso no, el movimiento. El movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico. Pero bueno, han sido experiencias que fueron muy ricas porque eran espacios de debate para les docentes también, pero también con otros actores de la vida educativa sería, ¿no? Que es ni más ni menos que cuando alguien deja su hijo, su hija en la escuela y se vuelve a la casa y no sabe qué pasó con su hijo o su hija en el momento que está en la escuela. Entonces, esto que Oscar hablaba del proceso, y bueno, todo tenía un sentido que era bastante más amplio. Hoy eso tal vez se cortó desde que nos separamos, bueno, bla, bla, bla. Pero quiero decir, la formación en nuestra central siempre tuvo un papel muy importante y lo digo autorreferencialmente. Yo aprendí mucho en la central, en los procesos de formación en los que me pude involucrar en las distintas etapas. Habrá sido más errático, menos errático, pero siempre con una idea de poder tener una mirada un poco más crítica de lo que era no solo la coyuntura, sino estos dirigismos de pronto, ¿no? Porque cada docente después adentro del aula, como decía Laura recién, tiene la posibilidad de adoctrinar, como dicen peyorativamente o maliciosamente, los de la derecha. Bueno, eso se intentó hacer desde el Estado, desde las directoras, desde las maestras, maestros, bueno, de algún modo. Eso por lo visto hoy voló todo por los aires también, porque el producto, hablando en términos del proceso educativo, el producto no estaría dando los resultados que el pueblo necesita o que esta mirada emancipadora estaría necesitando. Entonces, bueno, simplemente lo dejo acá y lo dejo como título y lo dejo como reflexión. Rescatar el proceso formativo o la política formativa que tuvo y que tiene nuestra central y que creo que la va a seguir teniendo a pesar de los que estamos más grandes, que estamos mayores y que lo va a seguir teniendo porque siempre aparece alguien que toma esa posta en la central. ¿Qué es lo que ocurre? No alcanza. No alcanza porque terminamos en estas escuelitas de formación que era desde mis tiempos hasta lo que es hoy un poco más amplio, un poco más. Entonces, bueno, hay que buscar ese gran colectivo tal vez que va a ser el responsable de las transformaciones que son de a poquito, no es una revolución de un día para el otro, creo que son de a poco. Y sí quiero dejar también a modo de reflexión el tema de la defensa de la escuela pública. Más allá de todas las experiencias que son valiosísimas y hay que seguirlas replicando y hay que seguirlas haciendo. Yo quiero valorar y quiero rescatar esto frente a los detractores, sobre todo, porque estamos en proceso electoral, y lo dijo hoy el compañero Leandro, con estos debates que estaban dándose en Misiones también, no puede ser una defensa neutra la de la educación pública y la escuela pública cuando te están diciendo vamos a cerrar el ministerio, cuando te están diciendo vamos a privatizar y arancelar.
cuando te están diciendo, vamos a poner voucher, y yo lo he escuchado también al propio Grabois diciendo, bueno, ojo con eso, porque la escuela es un desastre y a lo mejor en muchos barrios, muchas villas, le aparece uno con un voucher y dice, bueno, me voy a la escuelita parroquial del barrio, porque la escuelita parroquial es mejor. Entonces, bueno, esos discursos también son a la postre un tanto peligrosos y dañinos. Entonces, bueno, simplemente eso, dejarlo a modo de mensaje desde mi preocupación, que es muy grande por estos tiempos. Gracias, Clau. Igual todos los títulos, todas las preguntas las he anotado y voy a comprometer a Oscar y a Laura y a todo el equipo de formación a que hagamos, que tiremos del hilo del deseo, como dijo Oscar, y vayamos generando reuniones para encontrarle el agujero al mate que Laura Camelli bien dijo, no le estamos encontrando separada y fragmentadamente. Oscar, Lau, ¿quieren un minuto para cerrar? ¿Algo que les haya quedado? Si no, queda para los próximos encuentros todas las inquietudes que hemos manifestado. Que son muchas. Sí, Simplemente para decir lo que me permitió pensar el encuentro, ¿no? Esos dispositivos que fue Ana quien propuso una línea conductora de estos encuentros, que es la clase y sus problemas, sería, ¿no? La clase trabajadora y sus problemas, la clase trabajadora y sus despliegues, ¿no? Y eso va dando que hablar y va dando que pensar. En ese sentido, aparecieron los dos últimos encuentros, el pasado que yo no pude estar y aparecen algo así como si fuesen los recursos básicos que la clase tiene para pensarse, ¿no? Y para poder intervenir, ¿no? Que es la comunicación, pensamos la vez pasada, y ahora la educación, ¿no? Entonces me parece que también aparece, si se quiere, un horizonte de qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está conversando en estos encuentros. Me parecía que era interesante que los explicitemos para que también vean cómo es el despliegue de este dispositivo formativo, que como un dispositivo formativo piensa un tiempo, piensa una secuencia de contenidos y ofrece entonces eso, ¿no? Sobre esa secuencia se construye, se va construyendo un material. gracias, Oscar. Lau, ¿vos te quedó algo? No, agradecerles, darnos la invitación, me entusiasma siempre hablar con los compañeros y poder contar lo que uno hace, y hacer disparadores, ¿no? Disparadores de seguir pensando en colectivo. Total. No, el agradecimiento es nuestro, Lau, y te comprometemos nuevamente, Coqui, Claudia, Fer, Leandro, Laura, Gabriel. Compas, muchísimas gracias. Y la pelota está de este lado, no está en ningún otro lado. Es tirar del hilo del deseo a nosotros, activar la militancia, activar el deseo de formación y a estas discusiones. Así que tenemos sus nombres, tenemos sus teléfonos, los perseguiremos. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Laura. Un abrazo, Coqui, compa. Misiones, abrazo enorme, Santa Un abrazo Fe. a todos y a Abrazo, todas. compadre. Leandro, gracias. Un gusto. Gabriel. Chau, chau. Chao, Chao, compadre. chao. Chao, chao.